Entender la organización de los parámetros es fundamental, dado que es uno de los conceptos que utilizaremos a lo largo del curso. En este pequeño diagrama podemos entender el funcionamiento de la herramienta Revit y cómo divide los parámetros en dos grupos. El primer grupo, los built-in parameters o parámetros integrados, y los user-defined parameters o los parámetros personalizados. Dentro del grupo de los parámetros integrados encontraremos los parámetros de sistema, que son los parámetros definidos por la herramienta Revit. Y dentro de los parámetros personalizados vamos a encontrar 4 subgrupos: los parámetros de proyecto, los parámetros de familia, los parámetros compartidos y finalmente los parámetros globales que fueron agregados en la versión 2016.2. Además, en la parte inferior izquierda encontraremos el uso que tiene cada uno de estos parámetros, donde vamos a categorizar según quién lo crea, dónde se guarda, el uso o no uso de etiquetas y el uso o no uso de tablas. Vamos a entrar a la práctica dando un repaso dentro de la herramienta Revit. Para analizar los parámetros del sistema, nosotros nos basta con seleccionar un elemento y podemos ver información que ya viene por defecto, como es el desfase base, como la restricción base, o si seleccionamos una ventana, podemos ver el nivel o la altura de antepecho. Estos no son parámetros que el usuario agrega, sino son parámetros que el propio Revit te manifiesta. Una de las particularidades que tiene estos parámetros es que el usuario no puede modificarlos ni puede eliminarlos. ¿A qué me refiero? A que yo no puedo cambiar altura de antepecho por altura, por ponerle un caso, altura de pecho, ¿vale? Solamente puedo modificar su valor. Ese es el primer parámetro y lo que vamos a trabajar con los built-in parameters. El segundo parámetro son los parámetros de proyecto, que lo vamos a encontrar dentro de gestionar y podemos crear un parámetro de proyecto de la siguiente manera. Podemos añadir y tengo dos opciones para crear un parámetro: los parámetros de proyecto y los parámetros compartidos. Cuando yo creo un parámetro de proyecto, puedo agregar cuantificación. Puedo asignarle la disciplina, puedo asignarle el tipo de parámetro y puedo asignarle el agrupamiento. En este caso voy a agruparlo dentro de visibilidad. Y puedo asignar sus categorías. Vamos a asignar sus categorías dentro de puertas. Aceptamos, acortar la vista y vamos a asignar una puerta. Aquí podemos ver que hay un parámetro de cuantificación. Vamos a ponerle 20, por poner un texto. Para entender la diferencia entre los parámetros de sistema y los parámetros de proyecto, vamos a hacer el uso del complemento Revit Lookup. Vamos a seleccionar una puerta, vamos a ir a complementos y vamos a utilizar la parte de Snoop Current Selection para encontrar la información del elemento seleccionado. Vamos a buscar dentro de los parámetros y vamos a hacer uso de dos parámetros. Vamos a ver el parámetro altura de antepecho y el parámetro que acabamos de crear, que se llama cuantificación, que es este de acá. Analicemos primero altura de antepecho y vamos a buscar la parte de definición. Vemos que este parámetro tiene un built-in parameter, en el cual nosotros vamos a ver cuál es el nombre del parámetro que le da Revit por defecto. ¿A qué quiero llegar con este nombre de parámetro? Que al momento de programar nosotros podemos acceder a este nombre de parámetro sin importar en qué idioma esté Revit. Si en francés, este es el built-in parámetro de altura de antepecho para puertas. En inglés, este es el built-in parameter para el parámetro altura de antepecho de puertas. Y así sucesivamente para los demás parámetros. Ahora vamos a analizar el parámetro cuantificación y vamos a entrar a la definición. Vemos que dentro de la definición me va a salir que el built-in parameter es inválido. ¿Por qué? Porque este no es un parámetro creado por Revit, es decir, no es un parámetro de sistema. Lo que para poder acceder, podemos acceder a través del ID. ¿Listo?
Ahora vamos a agregar el parámetro compartido. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos irnos a gestionar, podemos irnos a parámetros compartidos. Lo interesante de un parámetro compartido es que nosotros vamos a relacionar los parámetros compartidos con un archivo externo que tiene la extensión txt. Vamos a crear un archivo txt, vamos a ponerlo en el escritorio y vamos a ponerle lambda parámetros compartidos. Vamos a guardarlo. Vamos a crear un nuevo grupo. A este grupo lo vamos a llamarle lambda. Y vamos a crear un nuevo parámetro. Este parámetro lo vamos a llamar parámetro 01. Que es de tipo texto. Aceptamos. Luego vamos a agregar parámetro 02. Que de igual manera es de tipo texto. Vamos a crear un nuevo grupo. Y vamos a ponerle ingeniería e innovación. Agregamos y aquí vamos a agregar otro subgrupo, otro parámetro. Parámetro 03. Que sea de tipo texto. Aceptamos y vamos a guardar esta información. Ahora vamos a volver al escritorio y vemos que nos creó un archivo txt. En este archivo txt, que me especifica que no debo editarlo manualmente, está la información de todos los parámetros creados, el parámetro 2, parámetro 3 y el parámetro 1. Y a su vez también están los grupos. Es importante entender este concepto porque al momento de crear parámetros compartidos mediante la API de Revit, vamos a tener que crear archivos temporales de parámetros compartidos. Y toda esta descripción está relacionada con el interfaz que vimos anteriormente. Por ejemplo, vemos que el grupo 1 es grupo lambda y el grupo 2 es grupo ingeniería e innovación. Vemos aquí la información del parámetro, el width, el name, el data type, el data category y el grupo. Vamos a ver que el data type es tipo texto y el grupo, aquí podemos ver que tengo el 1 y el 1 y para el parámetro 3 tengo el número 2. Vamos a cambiar aquí que el parámetro 1 esta vez pertenezca al grupo 2. Guardamos este archivo y regresemos a la interfaz de Revit. Si nosotros damos parámetros compartidos, podemos ver que ahora dentro del grupo 2 está el parámetro 01 y el parámetro 03. Ahora vamos a agregar a este parámetro, a este proyecto, un parámetro de proyecto, parámetro compartido. Disculpen. Seleccionemos parámetro 1, de tipo texto. Vamos a dejarlo en tipo texto y vamos a ponerlo nuevamente en puertas. Aceptamos, aceptamos y ahora esta puerta tiene un parámetro 01. Vamos a ir a complementos para hacer el análisis. Snoop Current Selection. Buscamos los parámetros. Buscamos el parámetro 01 y vemos la definición que tiene. Si se dan cuenta, este parámetro sigue teniendo como built-in parameter invalid y tiene un ID. Una cosa que hay que resaltar dentro de este parámetro es que no nos vamos a enfocar solo en la definición, sino algo llamado with parameter. Este with parameter, como se va a explicar en próximos videos, es un tipo de nomenclatura dada por Microsoft para especificar o identificar elementos. Vamos a volver al otro elemento que era cuantificación y vemos que este parámetro, que es de tipo proyecto, no tiene with, mientras que el parámetro compartido sí tiene un código with. Vamos al durante pecho y vemos que tampoco tiene with. ¿Vale? El siguiente parámetro es el parámetro de familia, que por su mismo nombre podemos ver que si nosotros editamos una familia, podemos ver que para crear un parámetro podemos ir a la parte de acá, está toda la información del proyecto y tenemos los parámetros de familia y a su vez también tenemos los parámetros compartidos. Hay que entender que Revit funciona como componente contenedor, lo que ya se explicó en videos anteriores.
el concepto de proyecto y el concepto de familias. Tiene el mismo funcionamiento que el parámetro de proyecto, solo que a nivel de familia. Y finalmente vamos a entender el concepto de parámetros globales. Los parámetros globales son los parámetros que vamos a utilizar como constantes. Vamos a entender esto de manera práctica. Nosotros vamos a crear un parámetro que sea global. Para eso tenemos que irnos a la pestaña gestionar, luego a parámetros globales, y aquí yo voy a agregar un nuevo parámetro. Y a este parámetro le voy a llamar responsable de arquitectura. Que sea disciplina común, que sea de tipo texto, y lo voy a agregar dentro de texto. Vamos a aceptar y voy a agregarle acá arquitecto Renzo Ríos. Voy a agregar un nuevo parámetro y le voy a agregar responsable de ingeniería de tipo texto. Dale aquí y le voy a llamar ingeniero Renzo Ríos. Aceptamos y tenemos los parámetros globales creados. Pero ¿cómo lo voy a utilizar? Voy a asignar este elemento y voy a crear un parámetro de proyecto. A este parámetro proyecto le voy a añadir, voy a llamarle responsable de tipo texto dentro de texto y lo voy a asignar a las puertas. Aceptamos y ahora dentro de puertas tenemos un parámetro que se llama responsable. Aquí dentro de este parámetro yo puedo asociar un parámetro global. Asocio un parámetro global y le pongo el responsable de ingeniería. Y aquí me sale como un parámetro no modificable o un valor no modificable. A esta puerta le voy a poner responsable de arquitectura. Entonces, esta puerta tiene como responsable al arquitecto Renzo Ríos y este tiene como responsable al ingeniero Renzo Ríos. Si yo quiero cambiar las condiciones del proyecto, puedo ir a gestionar parámetros globales y acá le puedo llamar al responsable de arquitectura Lucía Melgar. Aceptamos y cambia la información del responsable de manera automática. Lo que me permite los parámetros globales es tener constantes globales dentro del proyecto. Uno de los ejemplos más utilizados es también el uso para cotas. Por ejemplo, vamos a cambiar la escala aquí en 50, quitar el grosor de línea, listo, y aquí yo puedo acotar estos elementos, listo, lo que es la distancia de la puerta a la pared. Y esta distancia la puedo asociar a un parámetro. A este parámetro le voy a llamar distancia puerta muro de tipo cota, de tipo longitud dentro del parámetro cotas. ¿Ya? Lo primero que puedo ver es que me sale un lapicito que me va a mencionar a qué parámetro está relacionado. En este caso está 100. ¿Ya? Aquí tengo otra pared y voy a hacer la misma relación. Desde acá hasta acá, 100. Imaginémonos que la puerta esté a 150. Si yo este parámetro lo vuelvo a relacionar con la distancia puerta, se va a colocar a 100. Lo que va a permitir es que en caso cambie las especificaciones del proyecto, puedo ir a parámetros globales, cambiar acá y que no sea 10 centímetros, sino que sea 150. Ponemos 150 y automáticamente cambia la información. ¿Vale? Entonces, esto ha sido los conceptos de la organización de parámetros.